Merhaba. Creo que este vídeo os va a hacer felices porque sois muchos los que me lo habéis pedido después de que grabara el vídeo de los perros en Estambul y los turcos y los caballos. Por eso muchos quisisteis saber ¿para cuándo los gatos? Pues para hoy, porque hoy vamos a hablar de los gatos en la cultura turca. Es un hecho que los gatos junto con los lobos y los caballos forman un triángulo animalista, no sé si esto existe, en la cultura turca, por decirlo de alguna manera. Es decir, que los gatos para los turcos son unos animales muy queridos. Y este amor les viene de tiempos antiguos, porque las fuentes históricas dicen que ya los sultanes otomanos adoraban a los felinos y era habitual su presencia en los jardines de los palacios. De hecho, os voy a poner por aquí una foto de una de mis visitas a Topkapı para que veáis que todavía los gatos siguen paseándose por los palacios hoy en día. No va a ser la única foto de gatos que os voy a poner porque saqué bastantes fotos cuando fui a Estambul y muchas fueron para los gatos porque cuando viajo me gusta sacar fotos a los gatos de los sitios a los que voy, así que pues voy a aprovechar. Pero bueno, volvamos a lo que yo estaba diciendo, que es que los felinos son muy queridos desde tiempo atrás. Y es que el gato es un animal considerado puro en el Islam, algo que no ocurre con el perro. Parece ser que el profeta Mahoma tenía una especial predilección por los gatos, y es por eso que en algunos o en muchos países musulmanes se les tiene una especial consideración. La historia cuenta que un día la gata favorita de Mahoma, que se llamaba Muezza, creo que lo estoy pronunciando bien, no estoy segura, se le quedó dormida en la manga de su túnica y como Mahoma no quería despertarla, pues se cortó la manga y ya pudo irse a hacer los quehaceres que tuviera que hacer. Pues normal, porque a ver quién tiene el corazón tan duro de despertar a un gato cuando está durmiendo, porque es que yo cuando veo a mi perra dormir me entra una paz y una tranquilidad que pues también me cortaría la manga para no despertarla. Hay otra historia que cuenta que otro gato salvó a Mahoma de una serpiente y cuando fue a acariciarlo en agradecimiento le concedió a todos los gatos el don de caer de pie y de entrar en el paraíso. Si queréis una razón más práctica e igualmente válida, es que los gatos desde siempre han sido muy útiles para mantener a raya las poblaciones de ratas, ratones y demás insectos, tanto en las casas como en las calles. Es por esto que muchísimas culturas han sido animales claves, tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual. A muchos se nos vendrá a la cabeza los antiguos egipcios, que llegaron a venerar a los gatos hasta tal punto de que los momificaban. Curiosamente, en la Edad Media en Occidente, aunque no en todas partes, es verdad, hay que decirlo, los gatos fueron relacionados con la brujería. Se les hizo barbaridades, se les quemaba vivos, se les mataba en masa, se les llegó a acusar de enfermedades como la peste. Y ya no os digo si los gatos eran negros, porque incluso hoy en día sigue existiendo esa superstición de que no hay que cruzarse con un gato negro porque trae mala suerte. ¡Qué cosas!, ¿no? Ya lo mencioné en el vídeo que hice sobre el origen mitológico de los turcos, en el que hablo de los lobos, que si no lo habéis visto, creo que no tengo que deciros lo que tenéis que hacer. Id a verlo. Básicamente lo que decía en ese vídeo es que a pesar de que los lobos eran admirados en muchas culturas, en Europa tenían una fama negativa. Y nos damos cuenta de que con el gato pasó algo similar, aunque no igual, porque afortunadamente hoy en día el gato ya ha conseguido limpiar su fama. Ya sabéis que estoy en contra de todas estas famas absurdas que los humanos les damos a los pobres animales que no tienen nada que ver con estas tonterías. Pero bueno, vamos a dejar a los lobos y vamos a volver a centrarnos en los gatos y vamos a pasar a la ciudad de Estambul. Hablo de Estambul porque es la ciudad que conozco. ¿Por qué son clave los gatos en Estambul? Porque, al igual que los perros, comparten una curiosa forma de vida para nosotros, para los occidentales, y es que son gatos de la calle sin ser exactamente gatos callejeros.
Los turcos creen que los gatos tienen derecho a ejercer su condición de gatos, la cual se vería manipulada si se les obligara a estar encerrados dentro de una casa. Por eso, vecinos de ciertos barrios de Estambul, de manera anónima, cuidan, alimentan, dan mimos, llevan al veterinario a los gatos de ese barrio. Vamos, que la amplia comunidad felina vive entrelazada y entremezclada con la amplia también comunidad humana. Les preparan refugios por las calles, les llevan comida, les dejan agua. Muchos abren las puertas de sus locales para que los gatos puedan entrar libremente y echarse una siesta en los cafés, en las tiendas, en los restaurantes, incluso también les dejan pasar la noche a veces. La gente les deja las ventanas abiertas de sus casas para que puedan entrar y les dan algo de comer o mimos o lo que el gato requiera. Incluso por parte del ayuntamiento se colocan casetas en ciertos puntos estratégicos para que los gatos puedan utilizarlas de cobijo. En fin, que si os interesa este tema y os interesa ver cómo viven los gatos en Estambul, os recomiendo que veáis un documental que ha dado la vuelta al mundo, se llama Kedi, que es gato en turco, y que voy a comentar en breve, voy a hacer un vídeo comentándolo porque creo que merece mucho la pena. Y bueno, no puedo acabar este vídeo sin mencionar a dos gatos famosos de Estambul, de los cientos que habrá, pero estos concretamente han dado la vuelta al mundo y quizá los habéis visto en algún momento en internet seguro. El primero es Glee, que es el gato que vive en Santa Sofía. No es el único que vive allí porque hay más gatos que han elegido ese lugar como hogar, pero desde luego es el más mediático. De hecho, si ponéis en el buscador Glee el gato o Glee the cat, os van a salir muchísimas imágenes, lo vais a ver. Entre ellas, una imagen del expresidente Obama acariciándolo. Es que Glee no es cualquier gato. Lo curioso es que cuando he estado revisando mis fotos para incluirlas en este vídeo, como habéis estado viendo, resulta que yo también tengo una foto de Glee. Y yo sin saber que estaba ante una celebridad felina. Y he dejado para el final a Tombilí, creo que se dice así, no sé muy bien cómo se pronuncia, que me lo digan en los comentarios si lo saben. Una gata, creo que era también una gata, que se hizo famosa por una de sus poses que en cuanto la veáis en la foto que os voy a poner, seguro que la reconocéis. Bueno, pues cuando murió se recogieron 17.000 firmas para que el ayuntamiento hiciera algo en su honor, en su memoria, y al final se erigió una estatua de bronce en el lugar donde ella se solía poner y con la misma pose. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis de la estatua? Yo me despido ya sabéis que cualquier cosa que queráis decirme, dejádmelo en los comentarios porque leo todos, de verdad os lo prometo que leo todos, y si queréis contarme cosas gatunas, pues también, aunque no tengan nada que ver con los gatos de Estambul o con Turquía. Por lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo. No me faltéis, por favor.